noches, amigos. Estamos un día más en el programa de Antonio Te Responde. Hoy con un querido amigo, con Martín, con el doctor Martín Azanda. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Estás con el jet lag? ¿Estás con el jet lag? Buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio. Agradezco que me presentes como un amigo, que es también como yo te considero a ti. Además, estamos en un proyecto de salud en común, Así es. con nuestras cámaras de regeneración energética y nuestra neutralización de radiaciones. Y bueno, es un gusto también formar parte del equipo contigo. Muchas Saludo también a los que nos estén viendo por Facebook, a quienes están en la sala de Zoom. Y evidentemente dejo mis saludos a quienes vean esto de manera asincrónica en estos días. Mis saludos a todos y mi agradecimiento por el tiempo compartido y por dispensarnos un poquito de tiempo para hablar hoy de detoxificación, ¿no? De que ahora con los cambios de estaciones, en este caso con el inicio del otoño europeo, resulta propicio hablar un poco de detoxificación desde el aspecto médico-clínico, explicando realmente lo que es el funcionamiento hepático y cuáles son los nutrientes y el arsenal de la medicina natural para trabajar sobre el terreno hepatobiliar y hepatopancreático. Y bueno, eso es un poco el propósito de esta charla de hoy, que, que surgió de manera espontánea y natural, como surgen las cosas entre amigos, ¿verdad? Así es. Eh, iniciamos el diálogo, creo que fue anoche, finalmente el diálogo por WhatsApp, para terminar diciendo, bueno, presentemos algo, hagamos una exposición para quienes nos escuchen y arrojemos un poco de luz sobre estos conceptos. Bueno, Martín, a mí personalmente, eh, bueno, cuando me mandado el currículum es tan sumamente amplio que si dedicáramos a contar tu currículum, estaremos todo el programa aquí contándolo, con lo cual creo que es más conveniente que me dijeras un poco qué te induce, qué es lo que te induce realmente a hacer lo que estás haciendo, para qué lo haces y qué beneficio, digamos, interior te produce, ¿no? Porque creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo creo que vivo en el propósito de servir, ¿no? Soy de la opinión de que quien no vive para servir no sirve para vivir. Llevo muchos años trabajando Médicos Sin Frontera, en Cruz Roja. En mis consultas atendía muchísima gente con carácter gratuito en la pandemia. Entonces, creo que en parte uno de los propósitos más elementales de mi vida profesional es vivir en servicio, ¿no? Y la medicina da esa posibilidad Ajá. de vivir en servicio desde la ciencia, desde la conciencia y desde el amor. Entonces, a mí por dentro, digamos, ¿no? Por responder un poco a tu pregunta de manera más introspectiva, lo que me genera es felicidad, plenitud y sobre todo gratitud. Gratitud para con la vida, para con Dios, bueno, soy una persona creyente, para con mis padres que me dieron la oportunidad de que yo sea y me forme en lo que decidí. De mi papá aprendí además en muchísima medicina de la que practico, ¿no? De la medicina natural, de la ayurvédica, de la orgánica. También lo aprendí de mi abuelo. Entonces, no solo es los años de instrucción académica en la universidad, que fueron muchísimos, y siguen siendo muchos porque uno nunca deja de estudiar y de formarse, ¿verdad? Sino toda esa parte de academia del amor, que fue mi familia, ¿no? Y que sigue siendo mi familia a día de hoy, aunque mi padre ya no vive, ¿no es cierto? Y mi mamá ya está mayor, pero creo que esa academia del amor, donde se hablaba de medicina, de salud, de ciencia, de conciencia, es la que me ha formado y ha hecho que yo sea lo que soy hoy, con mis virtudes y con mis defectos, ¿no? Pero con todas mis convicciones, digamos. Y dentro de mis convicciones está vivir para servir y aplicar el tipo de medicina que practico, la medicina orgánica, la medicina naturopática, la medicina fitoterápica, es decir, toda la medicina, como hablábamos antes de empezar la grabación y antes de unirnos al grupo de Facebook, la medicina que practica y que promueve el primum non nocere, ¿cierto? Primero no hagamos daño y después revisemos cada caso de manera personalizada, individualizada, y busquemos todas las herramientas que nos otorgan los diferentes saberes para ayudar a nuestros pacientes, ¿no?
Al final medicina es la que sana, Antonio, y eso no está circunscripto a un tipo de medicina en concreto. Eso no se aprende en la universidad, porque también se sana con un abrazo, ¿verdad? También se empieza un protocolo de recuperación con la empatía o con la simpatía con el paciente, ¿verdad? Con la escucha activa, con el interés genuino en ayudarle. Ahí es donde empieza la terapia, ¿verdad? O donde empieza el protocolo. Más allá de que luego uno como profesional, pues tenga que utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición, ¿verdad? Las tecnológicas y las humanas y espirituales, para ponerlos al servicio del consultante. Ese es el propósito de un profesional de la salud, conservar la salud. Ese es el propósito, preservar la salud, no curar la enfermedad, preservar la Preservarla, salud. ¿no? La prevención es un factor importante, ¿cierto? Y cuando se da la enfermedad, se da ese desequilibrio, lo que hay que volver es a restablecer el equilibrio. Ajá. Entonces, bueno, de eso Sí, se trata, creo que de eso se trata la medicina, ¿no? De conservar ese delgado equilibrio de la salud en todos los aspectos, en el emocional, en el álmico, en el espiritual, en el bioquímico, en el fisiológico, en el metabólico y en el fisiopatológico. oye, hoy estaba oyendo un audio que me ha encantado, que hablaba del poder de la autogestión para el tema de la sanación, ¿no? De la autogestión. Es muy importante, digamos, la autogestión para eso. Es importante saber gestionar sobre todo el terreno emocional, porque no hay, o yo no conozco prácticamente ninguna patología que se manifieste en el plano físico que no tenga primero un origen emocional. Es decir, todo lo que sintomatizamos o somatizamos las personas tiene un origen emocional. Lo ha estudiado el doctor, en detalle el doctor Ray Hammer, ¿no? En la medicina germánica, lo Ajá, que se conocen como focos de Hammer, que se pueden visualizar inclusive como circunferencias, ¿verdad? En la parte médico-analítica. Es decir, existe una relación vinculante entre la emoción y la salud, ¿no? Y al ajá. final, el hecho de gestionarse, o el poder que tiene la autogestión en una persona, implica que uno de alguna manera se haga cargo de aquello que piensa, que se haga cargo de aquello que cree y de aquello que siente, porque eso es lo que va a tener una influencia directa en aquello que le ocurra, en aquello que se Impacto directo. materialice. Un impacto directo. Un ¿Sí? impacto directo porque las personas podemos enfermar y podemos sanar a través de lo mismo, ¿verdad? Tenemos esas capacidades, los seres humanos tenemos capacidades innatas para, para promover los mecanismos de reparación celular, para repararnos y autorrepararnos. De hecho, lo hacen todas las células nuestras, ¿verdad? Si mantenemos los patrones del sueño y de reparación del ADN, nuestro cuerpo sabe repararse. Esto significa que tiene propiedades intrínsecas para autosanar el organismo. Pero hay que trabajar el equilibrio desde todos los aspectos, desde la bioquímica celular al aspecto álmico, ¿verdad? Si uno arrastra emociones negativas o conflictos o traumas, karmas, como se suele decir, ¿verdad? Los arrastra a nivel transgeneracional en la familia y no termina de resolverlos, hará por somatizarlo, porque al final muchas veces yo pienso que el cuerpo grita lo que la emoción calla. Ajá, cierto es. Oye, y hasta aquí estamos. Bueno, ahora empezamos en una época, aunque no lo parezca, estamos en otoño. Aunque no, porque hoy iba al gimnasio y digo, ya, y he puesto el aire acondicionado. Digo, fíjate que estamos a 10 de diciembre y poco el aire acondicionado. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque estamos en otoño. ¿Cómo podemos procurar una mayor salud para este tiempo que se avecina? En teoría, claro. Otra cosa es que cuando venga ya un poco el fresquito, ¿no? Mira, si a vos te parece bien, Antonio, y para compartirlo con todos los oyentes, Sí. vamos a compartir una presentación que he preparado. Ah, muy Voy bien. a compartir mi pantalla, voy a mostrar a todos, ¿no? Una presentación donde vamos a hablar. Yo necesitaría que tú me habilites como anfitrión unos minutos Sí, cómo para no. que yo comparta mi pantalla y les enseñemos a las personas esto que hemos decidido hacer juntos hoy.
cómo lo puedo hacer porque no lo sé. Vamos a ver. Si clicas en mi ventana, encontrarás tres puntos, ¿verdad? Seguramente como si fueran puntos suspensivos, y puedes entrar a mi perfil y hacerme anfitrión. Hacer anfitrión. Bueno, te hago anfitrión, ok. Cuando quieras. Ahora mira, ahora podremos observar, tú me dirás si es así, Correcto, está muy bien. ¿verdad? Es lo que estoy Sí, compartiendo. muchas gracias, gracias. Lo que ha hecho que hoy nos reunamos aquí con la comunidad, ¿no? de Antonio Responde para hablar sobre detoxificación orgánica para el otoño. Vuelvo a decir también para la primavera o para cualquier estación. Nosotros estamos en el otoño europeo, pero de los protocolos que voy a comentar son aplicables también para las personas de Latinoamérica que empiezan el periodo de primavera o primavera estival. Es decir, las plantas igual allí se consiguen o los principios activos que vamos a comentar. Lo primero para mí es agradecerte, Antonio, que me des la oportunidad de charlar con vos y de Un compartir honor para mí, querido amigo. con tu Un honor para mí. Muchas comunidad. gracias. Entonces, yo preparé esto con cariño y bueno, lo voy a ir comentando, y mientras vosotros me podéis ver en la pantalla también, y bueno, y vamos hablando sobre este protocolo de detoxificación. Un poquito voy a explicar también moduladores epigenéticos y toxicidad celular. Como dijo mi amigo Antonio, hablar de mi currículum es un poco tedioso porque es amplio. Entonces vamos a hablar de lo que vamos a aprender y no de mí. Yo soy el doctor Martín Azanza y quien me busque en redes pues encontrará la información, y quien necesite información complementaria se la podemos proveer. Pero básicamente en este webinar, en estos 35 minutos que tenemos por delante, vamos a hablar un poquito de retos ambientales, de cuáles son los indicadores de TOX, por ejemplo, en la modulación epigenética, cómo funciona el hígado, qué fases tenemos en la detoxificación. No vamos a entrar en detalle, pero las mencionaremos. Cuáles son los síntomas de la saturación hepática, cómo podemos reforzar la acción del hígado con algunos hepatoprotectores naturales y con nutrientes específicos, cuál es la relevancia o la significancia que puede tener el ayuno intermitente en los procesos de TOX, qué es la esteatosis y cómo se puede tratar, cuáles son los agentes quelantes más eficaces para eliminar xenobióticos, es decir, metales pesados, químicos e hidrocarburos del hígado, y cuál es mi decálogo antitoxinas, el que empleo en mis consultas. Entonces, básicamente, soy Martín, soy consejero médico de una empresa internacional que se llama Cell Wellbeing, y también de una empresa que se llama Epix Life. Básicamente lo que quiero mostrar en esta tabla es que estamos en un mundo, vivimos inmersos en un mundo con un altísimo nivel de contaminantes, y a veces no somos del todo conscientes de ello, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, una persona tiene químicos a nivel celular, ¿no? Nosotros los detectamos con estudios de hebras de cabello, y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué tengo químicos? Pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo esto, doctor? Y uno tiene que recordarle a las personas que los productos químicos están presentes en tintes, en detergentes, en todo lo que utilizamos para la higiene personal, para la limpieza de casa, en los perfumes, en los medicamentos que tomamos, en los alimentos que consumimos a través de los aditivos alimentarios. Es decir, vivimos en un entorno con una altísima carga de productos químicos y de metales pesados, ¿verdad? Pero de productos químicos, sobre todo, que se ingieren por vía oral o por vía tópica con los cosméticos o los productos de higiene. Y entonces muchas veces el paciente o la persona presenta, ¿no es cierto?, irritación en los ojos, rinitis, esta suerte digamos, de congestión nasal, ¿no es cierto?, que se cronifica, falta de aliento, ictericia, fatiga, falta de apetito, muchas reacciones del tipo dermatológica, dermatitis, atópicas o erupciones cutáneas, muchas veces se deben al exceso de productos químicos celulares. Por otro lado tenemos los hidrocarburos, ¿no?, que están presentes en los lubricantes, los barnices, cada vez que nos ponemos algo antimosquito, en las fibras, en los plásticos. Prácticamente todos ellos actúan como disruptores hormonales,
A eso le llamamos disruptores endocrinos, es decir, sustancias que generan un desequilibrio en el eje hormonal y por tanto en el eje psiconeuroinmunoendocrinológico, el eje que se llama PNIE. Y eso puede generar desequilibrios hormonales, más fragilidad ósea, desarrollar patologías, por ejemplo, osteomioarticulares, hipertensión. Dentro de las patologías osteomioarticulares, cuando nos llegan pacientes con poliartritis reumatoide, con artrosis, con artritis, analizamos siempre el perfil de contaminantes celulares. Es importante desintoxicar a esas personas antes de hacer un tratamiento antiinflamatorio, por ejemplo. Los metales pesados, otro de estos contaminantes que generan toxemia, ¿verdad? Están presentes en el papel de aluminio, en los esmaltes de uña, en las tuberías de plomo. Aquellos que tenemos ya una edad, ¿verdad? Estamos acostumbrados a las amalgamas dentales que se hacían con mercurio, antaño, ¿verdad? Ahora son más modernas, pero antes las amalgamas eran de estas de color plata, ¿verdad? Que nos ponían con mercurio los odontólogos. Los metales pesados pueden generar en exceso en el organismo náuseas, vómitos, dolor abdominal, confusión. Son, digamos, el anticipo de muchas veces de enfermedades crónico-degenerativas. Están relacionadas con Asperger, con autismo en los niños, relacionadas con la acidez estomacal, con el reflujo gastroesofágico, con el meteorismo, que es tener flatulencias excesivas. Es decir, hay que valorar el grado de toxicidad que tiene un individuo. Por eso es tan importante hablar de detoxificación. Siempre es más propicio detoxificarse cuando uno empieza un periodo estacional concreto, ¿no? Por eso, ahora que empezamos el otoño, estamos hablando de esto. Pero ahora estamos identificando cuáles son los tóxicos que nos pueden, justamente, que valga la redundancia, intoxicar, y sobre los cuales deberíamos de trabajar en la detoxificación. Porque al final cohabitamos, ¿no es cierto?, con un sinfín de moléculas tóxicas. Y necesitamos expresar nuestras células de manera más óptima, ¿no es cierto?, y optimizar nuestras vías metabólicas. Es verdad que contamos con herramientas también científicas, ¿no es cierto?, para medir los expositores tóxicos, los estresores ambientales, y ver cuáles están sobreexpresados y poder trabajar en la modulación de los mismos. En mi caso en concreto, además de mis protocolos de detoxificación y los protocolos médico-orgánicos que aplico, utilizo pues herramientas de biomarca epigenética para sacar un test de moduladores epigenéticos que me dé, por un lado, el perfil de nutrición del paciente y por otro lado, el perfil de contaminantes celulares. En este caso en concreto, para este paciente, sé por ejemplo que tengo unas necesidades elevadas de aminoácidos y ácidos grasos para optimizar en su perfil de nutrición celular, y unos indicadores de estresores, de factores del microbioma y de la microbiota intestinal, y en este caso de químicos e hidrocarburos por exposición tóxica que tengo que modular. Es un caso concreto de un paciente del que vamos a llamar Juan, por ejemplo, que tiene un alto nivel de toxemia sistémica y una necesidad elevada en aminoácidos y ácidos grasos. Tenemos que comprender qué es el hígado y cómo funciona el mismo, ¿verdad? Al final el hígado es el principal hacedor en el sistema de detoxificación que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Es verdad que también detoxificamos a través de los riñones, de los pulmones, del tejido linfático, del bazo y de la piel, ¿verdad? Esos son todos los órganos emuntorios que tiene el cuerpo humano, es decir, es todo lo que pertenece al terreno de nuestro sistema detox. Pero cierto es que el hígado aquí es el director de orquesta de la detoxificación. Y al hígado no hay que tratarlo como un órgano per se, sino como una glándula. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de regenerarse. Esa característica hace que tengamos que tratarlo como una glándula. Es una glándula que pesa aproximadamente 1,5 kilos. Por eso he puesto aquí. Con tu permiso, Antonio, estoy admitiendo a personas que entiendo que forman parte de tu comunidad y están ingresando, ¿vale?, a la sala. Sí, como tú estás de anfitrión, pon a todo el mundo que lo desee. A todo el mundo le das ok. Muy Bueno, bien. aprovecho para decir que que no, Martín, te pido disculpas, no te lo he dicho, pero este encuentro se está grabando, con lo cual mañana te lo enviaré a tu correo, te lo enviaré, y también lo pondremos en YouTube, para que las personas que no han tenido oportunidad de verlo o quieren ahondar después con mayor precisión, lo puedan ver.
Fantástico, Antonio. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que han ingresado en estos minutos, a los que he admitido con cariño. Estamos hablando de detoxificación. Soy el doctor Martín Ayanza. Estábamos hablando del hígado, de la importancia, ¿no? De que es una glándula que produce hormonas, que sintetiza proteínas, que recibe del intestino todo tipo de nutrientes, ¿no es cierto? Y él es el encargado de metabolizarlos y finalmente de ayudar a la eliminación de los desechos, ¿no es cierto?, que surgen, los metabolitos que surgen en el proceso. Y para eso tiene que filtrar una cantidad de sangre enorme, ¿no es cierto? Es una labor constante y muy exigente la que tiene. El hígado... Sí, buenas tardes. Quien tenga el micrófono activo, por favor, desactívelo. ¿Dónde local atrás de los helados? Por favor, silenciar. No. Para llevar a cabo todas las funciones, como comentábamos, tiene que filtrar una cantidad importante de sangre, ¿no es cierto? Más o menos 1 litro de sangre filtrada por minuto, es decir, es un filtro que siempre está trabajando, ¿no? Y por eso tenemos que limpiarlo. Imagínense ustedes, si tenemos un coche, ¿verdad? El coche sabemos que podemos hacer una cantidad de kilómetros determinados, ¿no? Con nuestros filtros de aire, nuestros filtros de polen, nuestro filtro de gasoil. ¿Qué pasaría si nunca limpiamos los filtros del coche, Antonio? Terminaríamos estropeando el coche. Aquí pasa lo mismo, aquí no podemos sustituir nuestros filtros, tenemos que limpiarlos, tenemos que hacer un mantenimiento de los mismos. De eso se trata este protocolo, esta charla sobre detoxificación, ¿no? De adquirir herramientas para tener a punto nuestro principal efector en la detoxificación y en los órganos emuntorios, que es el hígado. El 80% del volumen sanguíneo le llega a través de la vena porta. Esto es importante a veces tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Lo importante que es la salud cardiovascular, lo importante que es el sistema venoso, ¿verdad? Porque esa vena lleva muchísimo volumen sanguíneo, la gran mayoría del volumen sanguíneo lo lleva el hígado. Entonces, ese sistema venoso es el que transporta todo lo que se absorbió en los intestinos. Esa es la sangre venosa, ¿no es cierto? Una sangre muy rica en nutrientes y muy baja en oxígeno. Pero para llegar al 100% falta un 20%. ¿De dónde viene ese 20%? De sangre arterial, que viene de la arteria hepática. Las sangres arteriales generalmente son sangres ricas en oxígeno y pobres en nutrientes. Es simplemente para que tengamos en cuenta la importancia del sistema cardiovascular en una persona, del sistema venoso y del sistema arterial, y de la riqueza en nutrientes o en oxígeno de cada una de ellas. Y luego, solo por comentar los nombres, no voy a entrar en detalles de anatomía y fisiología, conocer que hay diferentes tipos de células hepáticas, ¿verdad? Están las más importantes, son los hepatocitos, pero también están las células de Kupffer, las células estrelladas, las células endoteliales, y todas las células son importantes en la detoxificación, ¿verdad? Todas son importantes dentro de ese compendio que hacen al lobulillo hepático. Principalmente nos vamos a centrar en la actividad de los hepatocitos. El hígado tiene que trabajar en fase, digamos, en 2 fases trabaja básicamente para hacer la desintoxicación del cuerpo, la detoxificación. La fase 1 se llama del citocromo P450. Un citocromo básicamente es un complejo, ¿no?, de proteínas con valor enzimático que se encargan de esa detoxificación. Y la fase 2 es la fase de las vías de conjugación, de conjugarse, es decir, unirse. En este caso se puede unir con glutatión, o con grupos sulfoconjugados o sulfooxidados, o conjugarse con aminoácidos, o metilarse cuando adquieren un grupo metilo, ¿no?, que es un carbono con 3 átomos de hidrógeno, acetilarse cuando es un grupo acetilo, glucoronidarse, en fin, son vías de conjugación. No las voy a comentar en detalle, pero es importante que entendamos que el hígado, la glándula, funciona en 2 fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 es citocromo P450 y la fase 2 es la de las vías de conjugación. Es importante porque ahora que está tan de moda la N-acetilcisteína y el glutatión, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué es importante el glutatión en la detoxificación? Porque justamente hay una vía de conjugación que es conjugar con glutatión los metales pesados, y por eso es efectivo el glutatión en el tratamiento de TOX. Hay productos específicos para eso que están ahora mismo de moda, ¿no? Pero básicamente
y para que todos lo entendamos, el propósito del hígado es volver las toxinas que son insolubles, volverlas insolubles, es decir, las toxinas, metales pesados, químicos, hidrocarburos, que no son solubles en agua, por ende no las podemos eliminar por la orina, ni por el sudor, ni con la materia fecal, el hígado se encarga de hacerlas solubles en agua. Eso significa de polarizarlas. En principio esas toxinas son solubles en grasa, por eso se acumulan en la grasa. Miren, voy a poner un ejemplo que todos vamos a entender. Se dice que los pescados azules de gran calibre, por ejemplo, están contaminados con metilmercurio, ¿verdad? ¿Dónde está el metilmercurio? ¿Dónde está el metal? En la grasa del animal. Por eso son pescados azules, no son pescado blanco. Hablamos del salmón, del atún, del emperador, es decir, de pescados de gran calibre que tienen un porcentaje de grasa elevado. ¿Por qué? Porque las toxinas, como los metales, se solubilizan en grasa, no en agua. Esa es una explicación. Y en el cuerpo humano pasa lo mismo. Las toxinas se enquistan en nuestro tejido adiposo, en nuestro tejido graso. Entonces, lo primero que hace el hígado es activar su fase 1, la del citocromo P450, este conjunto de proteínas con función enzimática. ¿Para qué? Para oxidar esas grasas y esas toxinas, para reducirlas, para hidrolizarlas, para hidratarlas, es decir, para ir volviéndolas un poco más solubles. Es como que pasáramos de las toxinas insolubles a toxinas ligeramente solubles, ¿verdad? Terminando la fase 1. Para eso necesitamos algunas cosas concretas, ¿no? El hígado va a necesitar magnesio, zinc, vitaminas del grupo B y vitamina C. Una vez que termina esa fase 1, la del citocromo P450, en su inteligencia natural, la glándula activa la fase 2, que es la de las vías de conjugación. Empieza a conjugar esas sustancias, esos metabolitos que son ya ligeramente polares, los empieza a conjugar con glutatión, con sulfoxila, acetila, metila, sulfoconjuga, conjuga con aminoácidos, es decir, va generando complejos para convertirlo finalmente en sustancias solubles. ¿Cuál es el propósito de que algo sea soluble? Que se pueda eliminar. Que se pueda eliminar por sudor, que se pueda eliminar por orina y que se pueda eliminar por las heces. Ese es el propósito fundamental del hígado. En esta segunda fase, el hígado va a necesitar cisteína, metionina, glutatión, glutamina, taurina, todos esos son aminoácidos. Va a necesitar molibdeno, que es un cofactor enzimático fundamental, es un mineral, y vitaminas, sobre todo, el piridoxalfosfato o la piridoxina, que es la vitamina B6, el ácido fólico o los folatos de la vitamina B9, la cobalamina, que es la vitamina B12, y el ácido ascórbico, ¿no? La vitamina C. Entonces, yo creo que cuando uno entiende bien cómo funciona el hígado, entiende mucho mejor por qué necesita algunos nutrientes concretos, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿cuál es la importancia del glutatión o del magnesio o del zinc o de la vitamina C? ¿Qué tiene que ver con el hígado? Muchas veces la gente lo pregunta y hace bien en preguntar. Tiene que ver porque participa activamente en una o en otra de las fases de trabajo del hígado para la detoxificación. ¿Cómo me doy cuenta? Generalmente, ¿cómo nos damos cuenta los profesionales de la salud? Cuando hay síntomas de saturación hepática. Si cuando un paciente presenta una sobrecarga hepática. Muchas veces yo tengo todos estos síntomas que he mencionado aquí. Si me coinciden 5, ya supongo que puede haber un trabajo para hacer en la detoxificación hepática. Luego hago pues, estudios complementarios, ¿verdad? Para valorarlo, pero ya si hay 5, podríamos decir que estamos ante una hipotética situación de sobrecarga. Debilidad, incluso cansancio extremo, estas personas que presentan astenia, fatiga mental, dificultad para concentrarse. Hay personas que vienen con mucho trastorno gastrointestinal o gastroentérico, por ejemplo, se les hincha mucho la barriga, ¿no es cierto? Eso se les llama distensión abdominal. O presentan acidez, o eructan mucho, tienen muchos gases, tienen episodios de diarrea y estreñimiento en alternancia, digestiones muy pesadas, les duele la cabeza. Hay una forma de verlo en la esclerótica del ojo, ¿no? La esclerótica es la parte blanca del ojo. Si la vemos amarillenta, eso se llama ictericia, que amarillea, digamos, la esclerótica del ojo, y eso es una señal inequívoca de sobrecarga hepática. Hay otros trastornos que se dan en la piel, ¿no es cierto? Por ejemplo, tener más dermatitis, más sarpullidos, erupciones cutáneas,
ojeras, la fragilidad en las faneras, por ejemplo, en las uñas y en el cabello también es una característica. Cuando la persona orina oscuro y con mal olor, hay una sobrecarga hepática y hay una deshidratación. También un factor relacionado es el factor de hipercolesterolemia, ¿no? Estos perfiles de colesterol elevado en las personas, que aunque se traten a nivel clínico no No, consiguen. Martín, una pequeña observación. Es decir, la persona que está hipermedicada puede ser que después tenga mal olor al orinar. Entonces, guarda alguna relación, es decir, una persona que tiene, digamos, la orina de color oscuro, pero que está hipermedicada, puede ser o no una saturación hepática. Una persona que está hipermedicada siempre tiene saturación hepática. Vale. Puede tener mayor o menor gravedad, pero está saturado ese hígado, Vale. porque eso es un filtro que está siendo atacado permanentemente por esa bomba de medicamentos que está consumiendo el paciente. Vale. Gracias. Entonces, es una característica, y está bien que hagas la pregunta, es decir, más medicación toma una persona, mayores trabajos de detoxificación tiene que hacer. También las personas que son resistentes a la insulina o presentan diabetes mellitus del tipo 2, tienen que hacer procesos de detoxificación hepático más controlados, si se tiene sobrepeso también, ¿verdad? Las personas que envejecen precozmente muchas veces suelen tener saturación hepática, las personas que son extremadamente sensibles a los olores o a los químicos también, muchas personas que presentan fibromialgia, polimialgias, poliartritis, normalmente con una buena detoxificación y luego un protocolo antiinflamatorio mejoran considerablemente. Cuando se cronifica un trastorno metabólico o un trastorno inmunitario o inflamatorio, finalmente hay que trabajar sobre la detoxificación también. Muchas personas con trastornos del sueño, es decir, con dificultades, ¿no?, para conciliar el sueño, con un sueño que se interrumpe con mucha facilidad, también debemos revisar en ellos el metabolismo del hígado. Y también hay una emoción que está vinculada, ¿no es cierto?, a hígado, que es la tendencia a la ira o estar con un carácter muy irritable. Eso también es importante considerarlo. Lo considera la medicina tradicional china y también lo tenemos que abordar de la medicina occidental. Entonces, sabiendo ya cuáles son, digamos, muchos de los síntomas o de las circunstancias o de las características de salud que nos pueden alertar de una saturación hepática, pues tenemos que saber que hay nutrientes, ya los habíamos visto en las fases, ¿verdad? Pero hay nutrientes que son muy importantes en el proceso de detoxificación y que refuerzan la acción hepática, que son, por ejemplo, la metionina, la N-acetilcisteína y el glutatión, ¿no?, como aminoácidos. Estos apoyan a la detoxificación realmente. Son auténticos complejantes, ¿no? Actúan como quelantes inclusive. Y luego hay nutrientes que son antirradicales libres, es decir, lo que van a evitar es el envejecimiento prematuro, ¿no es cierto? Y ese exceso de radicales libres circulando en sangre. Los radicales libres son especies reactivas, generalmente del oxígeno, del nitrógeno o del azufre, que se generan por procesos oxidativos en el organismo. Y los nutrientes, digamos, que van a evitar esa oxidación son el selenio, el zinc, la coenzima Q10, el picnogenol, las vitaminas, sobre todo la A, la C y la E, y el complejo B de vitamina. Aquí está el cuadro, ¿no es cierto?, que nos muestra cuáles son en este gráfico vemos las 4 bases nucleotídicas del ADN, ¿no es cierto?, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y cómo se van conjugando los codones de aminoácidos para generar los diferentes aminoácidos que finalmente forman las proteínas en el cuerpo humano, ¿verdad? Y al final, cuando hablamos de un citocromo como el del hígado, no es otra cosa que un conjunto de proteínas que tiene función enzimática. Por eso es tan importante mantener y reparar nuestro ADN, y ahí viene la importancia de dormir bien y de tener un hígado lo más limpio posible. Hay plantas que tienen carácter hepatoprotector, plantas como el desmodium, el cardo mariano, ¿no?, que se conoce mucho por la silimarina, ese es el principio activo del cardo mariano. El diente de león, que es un poderoso remineralizante, además el regaliz, el boldo, el rábano negro, la remolacha, el cardo bendito. Estas son, creo que de la fitoterapia, las más relevantes como plantas hepatoprotectoras.
A mí me gusta mucho, mucho el grosellero negro también. El grosellero negro es un excelente depurativo porque no solamente es diurético, sino que facilita mucho al emuntorio renal, la eliminación, y favorece la expulsión de cálculos renales que se pueden generar en un proceso de detoxificación si los riñones no filtran bien, ¿viste? Las especias que se pueden utilizar para promover los procesos de detoxificación hepática son la cúrcuma, el comino negro, muy importante, el ajo, para quien no le guste el ajo, porque lo repite, por ejemplo, el ajo negro es una muy buena alternativa, ¿no? Que es un ajo fermentado por un proceso natural que concentra hasta 40 veces los principios antibióticos del ajo fresco, y bueno, que aquí en España hay una región, inclusive tiene hasta denominación de origen, ¿no? La región de Pedroñera, hace un ajo negro de muchísima calidad. Entonces también hay que tener en cuenta esas especies. Y a mí me gusta trabajarlos a nivel médico-clínico, ¿verdad? Con la micoterapia. Los procesos de detoxificación pueden ir muy bien acompañados con champiñón del sol, con shiitake, con maitake, con Cordyceps sinensis y con reishi. El reishi tal vez sea el más conocido de todos, ¿no? Que se conoce como Ganoderma lucidum. Lo cierto es que todos estos hongos medicinales pueden ser utilizados en los procesos de detox, pero tiene que ser con un control facultativo, con un control profesional, con un profesional sanitario. Se puede estar tomando setas medicinales sin control porque puede haber este efecto secundario. Hay que conocer más la historia clínica del paciente, pero son útiles y sirven al propósito. Igual que ciertas algas, como la espirulina y la clorela. Algunas muy conocidas, la clorela excelente como quelante, ¿verdad? Sí. De agua salada, y la espirulina de agua dulce, es muy rica en hierro, ¿verdad? Y son algas que se pueden utilizar también, y el resto de algas comestibles, por su riqueza en yodo y en minerales, también son importantes, ¿no? Como el alga hijiki, el arame, el wakame, kombu, nori. Pero fundamentalmente estas dos, siempre que no se tengan disfunciones de la glándula tiroidea. Si se tiene disfunción hipo o hipertiroidismo, es mejor que haya un control médico para esto, y no se tomen estas algas, porque pueden desregular la función tiroidea y habría que ajustar la levotiroxina sódica, que es lo que suele tomar la persona con problemas de hipotiroidismo, ¿no? El Eutiro, se conoce así comercialmente. También comentamos unas horas antes de esto, ¿no? Entre tú y yo, que sería importante también hablar un poquito del ayuno intermitente, ¿no es cierto? De qué beneficios puede tener en la detoxificación hepática. Bueno, el ayuno puede estar bien indicado para depurar el organismo, para mejorar las funciones cognitivas, para incrementar la inmunidad, sobre todo cuando hay infección del tipo agudo, ¿no? Para mitigar crisis de alergia, de asma, de epilepsia, de migrañas, para reducir los síntomas asociados, los síntomas indeseables asociados a la menopausia, para controlar vías metabólicas relacionadas con síndrome metabólico como diabetes, obesidad, las dislipidemias, la hiperglucemia, para combatir patologías cardíacas inflamatorias o articulares o dermatológicas, incluido el cáncer, ¿no? como enfermedad crónico-inflamatoria, para combatir la depresión, para retrasar el envejecimiento natural del cuerpo, para ayudar a perder peso cuando se enquista la persona en un peso que es difícil bajar, y para controlar el apetito. Es decir, el ayuno intermitente puede tener muchísimos beneficios, pero tiene que ser abordado de manera clínica y profesional. Y en esto sí que soy como muy severo en la afirmación que estoy haciendo. Si no lo va a hacer un médico, no lo va a hacer un nutricionista titulado, cuidado con los ayunos intermitentes, que pueden generar también un montón de desequilibrios. Veo, lamentablemente, muchísima información en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿no es cierto?, en páginas web, de gente que habla de salud, pero que no sabe lo suficiente de salud como para explicar que las cosas también pueden estar contraindicadas. Entonces, el ayuno intermitente como práctica nutricional terapéutica tiene estos beneficios. Luego hay que personalizarlo, ¿eh? No es lo mismo una persona con 120 kilos que con 80, no es lo mismo una persona con hipercolesterolemia que aquella que no la tiene, no es lo mismo si haces ejercicio que si no lo hace, no es lo mismo si tienes 20 años que si tienes 80. Entonces,
la nutrición, al igual que los protocolos clínicos, los protocolos médicos, se tienen que individualizar, y lo tiene que hacer un profesional sanitario. Respecto de los tipos de ayuno terapéutico, esto a veces sale como pregunta, ¿verdad? Pero, ¿qué hago entonces? Te preguntan, doctor, o la gente no sabe qué hacer, ¿no? ¿Cuántas horas tiene que comer? ¿Cuándo tiene que descansar? Bueno, si uno no sabe, siempre es mejor empezar por lo más fácil, ¿no es cierto? Lo más sencillo es hacer 12-12. 12 horas que se nos permite comer, digamos, y 12 horas que no. Es como si durmiéramos 12 horas, ¿verdad? Eso basta con que adelantemos la cena para pasar 12 horas sin ninguna ingesta. Eso sería un ayuno de 12. 12-12 se llama porque están 12 horas en las que se nos permite comer, 12 horas en las que no deberíamos, ¿no? A mí, en las patologías neurodegenerativas e inflamatorias o relacionadas con síndrome metabólico, como obesidad, como diabetes, como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, si la persona tiene un perfil de triglicéridos muy elevado, me suele dar buenos resultados. Además del tratamiento que yo le prescriba al paciente, recomendarle un ayuno 16-8, 2 días a la semana. Es decir, son 16 horas que no comes, ¿no? Con 8 que podrías consumir los alimentos. En esas 8 lo hacemos 2 días a la semana. ¿Eh? Pero no tiene que haber una enfermedad que esté cronificada. Puede haber un síndrome metabólico, puede haber inflamación, se puede modular el perfil inflamatorio y el estrés metabólico de esta manera. En ese caso, adelantamos la cena y retrasamos el desayuno, para ganarle más horas, ¿verdad? Justamente al ayuno, y llegar a 16. Hay gente que empieza o inicia los ayunos terapéuticos, ¿no? Los ayunos intermitentes, como se conocen, y a veces lo hacen por cuenta propia o porque lo escucharon de alguien, pero nos llaman, ¿no es cierto? O vienen a las consultas, doctores, que empecé un ayuno y me duele mucho la cabeza, estoy mareado, estoy más irritable, ahora quiero más dulce que antes, me siento muy pesado. Sí, eso hay que entenderlo como posibles síntomas de la misma naturaleza del tratamiento, es decir, es la crisis curativa cuando comenzamos la detoxificación. Porque al final, si nos detoxificamos, Antonio, esos tóxicos que nos están contaminando los tenemos que expulsar. Si los tenemos que expulsar, van a tener que pasar por los órganos evolutorios y pueden generar crisis curativas, como pueden ser algunas relacionadas con estos síntomas que estoy comentando. Generalmente, los síntomas de las crisis curativas duran 48-72 horas y no más. Pero si hay astenia, digamos, si hay una fatiga que no nos permite ni siquiera movilizarnos, yo os aconsejo que suspendáis el ayuno y que acudáis al facultativo, ¿no es cierto?, al médico. También es verdad que hay una connotación social, ¿verdad? Si uno se obsesiona con un ayuno y resulta que luego las comidas de la familia, o con los nietos, o con los hijos, o con los amigos, los compañeros de trabajo, no las va a hacer, eso termina teniendo un efecto negativo en la emoción, ¿verdad? Me estoy perdiendo esto, me estoy perdiendo aquello, y al final terminamos poniéndonos irritables, nerviosos, ansiosos, justamente por aquello de lo que nos estamos privando por hacer algo de una manera demasiado restrictiva. Entonces yo pienso que al final la salud y también la detoxificación pasa por el equilibrio emocional en ese caso, ¿no? Y atender a esa parte de vida social y familiar que todos tenemos y que todos tenemos que conservar y deberíamos de conservar. Martín, una pregunta, porque creo que puede ser, porque muchas veces cuando digamos que nos quitamos o nos quita cualquier producto para comer y después nos sentimos culpables por hacer eso, ¿qué es peor? ¿Tomar el producto o la emoción de sentirse culpable? Hay que identificar la emoción. Eso es peor. Siempre es peor la emoción vinculada a un acto que la bioquímica del acto. Correcto, vale. Evidentemente, si eres alérgico a los mariscos y comes mariscos, la bioquímica superará la emoción, ¿verdad? Porque te dará una anafilaxia. Pero eso, una persona que es prudente y que sabe que es alérgico, no lo hace, ¿verdad? Pero si tenemos como recomendado, ¿no?, o sugerido no consumir algún producto, y lo consumimos porque la reunión social o el evento social lo amerita, lo primero lo que tenemos que hacer es
cambiar ese patrón limitante, esa creencia limitante. Es decir, tenemos que cambiar esa creencia y decir, bueno, hoy me lo puedo permitir, hoy me lo merezco, hoy me lo he ganado y hoy lo voy a disfrutar. Correcto, vale, vale. Ok, Entonces, gracias. ya se queda desvinculada la emoción negativa, ¿no? Ok, vale, muchas gracias. No, por nada. Miren, este es un dibujo de un hígado. De un hígado de izquierda a derecha se puede ver cuando está sano, cuando ya no lo está tanto, y cuando presenta finalmente un carcinoma. En la primera franja tenemos un hígado sano, luego tenemos un hígado que tiene una fibrosis hepática. En la tercera franja, que la que estoy marcando ahora, sería representativa de una cirrosis del tipo hepática, una cirrosis probablemente de tipo alcohólica, y por último hay un carcinoma, ¿no?, que se ha extendido ya por la glándula. Es decir, fíjense que la apariencia del hígado sano y del hígado enfermo es muy, muy diferente, ¿verdad? Y la patología más común es una patología que se centra aquí, que es la esteatosis hepática, ¿no? Digamos, empieza un poquito a parecerse a una fibrosis. Es la patología más frecuente de todas las patologías de hígado. Y se puede tratar de manera natural una esteatosis. Una esteatosis es como si fuera una acumulación de grasa en el hígado. Las personas que tienen, por ejemplo, el colesterol elevado de manera endógena, estas personas que dicen, doctor, pero es que yo no bajo el colesterol por muchas estatinas que me tome, ¿verdad? Por mucha medicación que tomo no consigo bajar el colesterol. ¿Por qué? Porque el organismo fabrica más colesterol del que necesita, y ese colesterol anda en sangre y se acumula en el hígado, ¿no? Y esa acumulación de grasa en el hígado es lo que conocemos como esteatosis. Es importante en los tratamientos que se hacen considerar el aporte de probióticos para defender el microbioma y la absorción y los factores de permeabilidad intestinal, trabajar con la silimarina, que es el principio activo del cardo mariano. En esos casos yo recomiendo cápsulas Megaplus, digamos, concentraciones elevadas, ¿no?, ortomoleculares, tituladas a un 80% de silimarina, por ejemplo, las semillas de hinojo, la cáscara de limón, la alcachofa, el alcachofero, que bueno, en Argentina le llamamos alcaucil, cuando sea temporada consumirlo, ¿no?, a la plancha, que bueno, admite muchas preparaciones, y cuando no, pues una cápsula también de alta concentración. Hidratarse es fundamental. Todos los emuntorios necesitan agua. Estamos hablando vuelvo a repetir lo que dije hoy cuando hablaba de las fases de detoxificación hepática. Al final, ¿qué intentamos? Volver las sustancias tóxicas solubles en agua para poder eliminarlas. No nos tenemos que olvidar que el 70% de nuestro componente orgánico es agua. Tenemos que hidratarnos. Cuando uno no sabe cuánta agua tiene que beber, he dicho, el 70% del cuerpo es agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú divides tu peso corporal en kilos, el peso corporal, tú lo divides entre 0,7, que es el 70%, te va a dar el número de vasos de agua que tienes que beber por día, porque es representativo del 70% de tu cuerpo. La actividad física también es importante, muy importante movernos, ¿no? Ya sabemos todas las ventajas que tiene la actividad física y el ejercicio, pero también debemos de conocer de todas las desventajas que tiene el sedentarismo. Entonces, cada uno dentro de sus posibilidades físicas, ¿no es cierto?, de sus posibilidades de salud, tiene que moverse todo cuanto pueda. Hacer dietas antiinflamatorias también, ¿no?, ricas en antioxidantes, y alejada de los alimentos procesados. Hay que volver inexorablemente, Antonio, a la cocina de cuchara, ¿no?, a la cocina de la abuela, que se dice aquí, ¿verdad? Donde el plato se preparaba con materia prima que se compraba en el mercado, que era de productores locales, ¿no es cierto?, de proximidad, a la que se le suponía un carácter orgánico intrínseco. Últimamente compramos demasiados alimentos procesados, envasados, que tienen un montón de aditivos. Esos aditivos están llenos de químicos, lleno de sustancias que actúan como disruptores hormonales. Si queremos defender nuestra salud hepatobiliar, hepatopancreática y hepatorenal, tenemos que abandonar el consumo de alimentos procesados, consumir alimentos orgánicos, ¿verdad?, eliminar grasas saturadas y tomar grasas saludables, como la del aguacate, como la de los frutos secos, como la del aceite de oliva, como el aceite de lino. Esas son grasas saludables, no la mantequilla, la margarina y los productos de panadería, que son todas grasas trans, ¿verdad?, que son grasas hidrogenadas, que al final hacen un daño enorme al hígado y al resto del cuerpo, pero al hígado sobre todo porque estamos hablando de esteatosis, de acumulación de grasa. Entonces, es así como se puede trabajar una esteatosis. Fíjense,
no es tan complicado. Salud del microbioma intestinal con probióticos y muchas veces con prebióticos si hacen falta, ¿no? Por ejemplo, inulina o fruto oligosacárido, silimarina del carbo mariano, hinojo, cáscara de limón, alcachofa, agua, actividad física y una dieta antiinflamatoria, libre de alimentos procesados. Muchas veces a las personas, ¿no? En cáncer, que es a lo que nos dedicamos sobre todo nosotros, básicamente yo porque soy el delegado de la Fundación del Cáncer de la doctora Elsie Jiménez, muchas veces tenemos que hacer quelaciones, ¿verdad? Se hacen intravenosas, sí, se hacen con vía, ¿no? Eso lo aplicamos en Argentina con ácido etilendiamino tetracético, que es Electa, pero es simplemente para mencionar que hay formas de eliminar metales pesados en algunos pacientes en concreto, que es a través de la quelación. Si se hace a nivel clínico, a nivel médico, hay que hacerlo con ECTA, ¿verdad? Y con ECTA y con otras sustancias más. Pero también se pueden hacer quelaciones más naturales, ¿no? Utilizando algas marinas, como la clorela, utilizando el cilantro, que es un importante quelante, las pectinas, como por ejemplo las pectinas están presentes en las ciruelas y en las manzanas, ¿no? En la piel. No hay que pelar. Cuando uno come una manzana o una ciruela, se lo tiene que comer con piel, para no desaprovechar esas pectinas. La clorofila, que está, por ejemplo, en la hierba de cebada, en la hierba de trigo, en los berros. Este que dice aquí SGC es el acrónimo de galato de pigalocatequina, que es un polifenol presente en el té verde. Es muy importante el té verde como antioxidante y como quelante, sobre todo por este polifenol que tiene. Las tierras de diatomeas, también hay protocolos para el consumo oral, tienen que ser protocolos controlados por un profesional entendido en este campo, ¿verdad? El carbón activado también se puede utilizar, la arcilla verde, vuelve a ser importantísima la hidratación, y más allá de la quelación del metal o del químico, es decir, del tóxico que esté generando la toxemia, importante también en muchos pacientes, sobre todo oncológicos terminales, que es lo que solemos trabajar nosotros, oxigenar la célula y alcalinizarla. Es un poco complementario a lo que hemos comentado de hígado, pero bueno, me parece importante mencionarlo. Quiero compartir, por último, con ustedes un decálogo son 10 principios, ¿no? O 10 puntos, que justamente lleva mi nombre, ¿no? Es el decálogo antitoxinas que lleva mi nombre, que consiste en sugerir, en recomendar, y esto os dejo este consejo a todos, ¿no? Si queréis hacer una detoxificación hepática y estar libre de toxinas, tenéis que consumir caldos vegetales caseros, tenéis que consumir frutos y alimentos orgánicos e integrales, tenéis que hidrataros bien, tenéis que restringir los alimentos grasos y los procesados, no bebáis alcohol, hacéis ejercicio cardiovascular, al menos 30 minutos por día. Si tenéis la posibilidad, ir al sauna, eso desintoxica un montón. Hacer uso de esta fitoterapia, de esta micoterapia, de estas especies que hemos comentado, con un control facultativo. Suplementaros también con control, con glutatión, con probióticos si os hace falta. Y tenéis que consumir más fibra, ¿verdad? Evitar la constipación, el estreñimiento. Por ejemplo, a través del espágula, de planta ovata, del psyllium y de los cereales integrales. Bueno, de alguna manera creo que he resumido todo. Quiero terminar con una frase de un filósofo suizo, ¿no? Que era moralista y un escritor, ¿no? Que dice que tu cuerpo es templo de la naturaleza, consérvalo sano, respétalo, estúdialo y concédele sus derechos. Es una frase que me gusta porque resume en parte lo que hemos comentado aquí, ¿no? De la importancia que tiene la detoxificación. Así que, pues muchísimas gracias. Espero no haberme extendido en el tiempo que teníamos programado. En cualquier caso, Martín, se me ha quedado corto. Se me ha quedado corto porque, bueno, hay un montonazo de preguntas impresionantes para hacerte, pero francamente son tantísimas. Por ejemplo, cuando es lo último que has puesto de las 10 pautas estas, yo cumplo 8. Cumplo 8. Con lo cual, bueno, pues por lo menos eso que está bien, ¿no? Oye, que me ha encantado, ¿sabes? Digo que me ha encantado la participación, la respuesta, la explicación. Ha sido sencilla, entendible para todo el mundo, que es de lo que se trata, porque muchas veces muchos profesionales cometen el enorme fallo de hablar solo para profesionales, ¿no?
has podido hablar un poco pues para que el común de los mortales lo entienda, ¿no? Y eso es maravilloso. Gracias. No, gracias a ti. Voy a volver a hacerte anfitrión. Ahí te llegará la orden, porque yo ya he compartido mi pantalla y eres tú Sí, vale, quien, vale. quien está gestionando esto. Ya, Yo quiero agradecer a las personas que se han sumado. Hay algunos comentarios y bueno, gracias a, a Paola, que es la gerente excelente, de... gracias, Marcela. Bueno, he de deciros, amigos, antes lo he dicho, pero lo digo también ahora al final, mañana subiré esta grabación, mañana la subiré a Antonio Te Responde en YouTube, para que de esa manera podáis un poco ver de nuevo esta explicación, porque algunos conceptos posiblemente no hayan podido quedar claros, ¿no? Entonces, de esa manera será más fácil para todo el mundo verlo, ¿no? Nos pregunta Marisela, gracias Marisela por tu pregunta, ¿cuánto tiempo necesita el organismo para pasar de fase 1 a fase 2 cuando se está en un proceso de quelación? Bueno, básicamente la quelación no se aplica siempre, la quelación se aplica en determinado tipo de pacientes cuando el nivel de metales pesados o de químicos es elevado. Y el tiempo necesario dependerá mucho de la respuesta al tratamiento, del peso del paciente, del funcionamiento del envoltorio renal, de la carga enzimática que tenga a nivel hepático, de los factores de permeabilidad intestinal. Es decir, no hay un tiempo que se pueda definir como un tiempo de protocolo, ¿no? Aquí cada paciente tiene una respuesta orgánica única, individual, ¿no? Lo que nos hace, de alguna manera, ser distintos a todos. Entonces, si vos vas a proponer, Marisela, aprovecho de darte las buenas noches y saludarte y agradecerte que estés aquí, si vas a proponer, por ejemplo, una quelación del tipo oral con los alimentos que hemos comentado, lo que tienes que ir visualizando es en analíticas sanguíneas del paciente, por ejemplo, cómo está su perfil enzimático, ¿no? Hay enzimas concretas que nos hablan del funcionamiento hepático, como la GOT, la ALT, la GPT, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que si hay un mejor funcionamiento enzimático, sí que estamos pasando bien de fase 1 a fase 2, porque ya estamos concluyendo con ese trabajo enzimático del citocromo P450. Mientras ese perfil de la analítica, del hemograma, ¿no? De la analítica sanguínea del paciente sea un perfil anómalo, diríamos que todavía tendremos que trabajar sobre la fase 1, incrementando sobre todo la carga mineral del paciente. Bueno, pues Martín, yo solo deseo agradecerte tu presencia, gracias, muchas gracias. Bebes un café, aunque sea ahí en Torrevieja, bebes un café aunque sea en Torrevieja, y nada más, muy agradecido, un gran abrazo para ti y para todas las personas que se han incorporado por primera vez esta noche, gracias a todos, y bueno, nada más. Repito que mañana ahora lo pondré ahora en el chat, donde se puede ver en YouTube. Es decir, era YouTube Antonio Te Responde. Es decir, pero si alguien tiene dudas, ahora paso mi número de teléfono y si alguien tiene alguna duda, encantado que lo pueda pasar. Es 0034 629 64 1005. Este es mi teléfono para mi número de teléfono para cualquier persona que desee, pues, no sé, alguna aclaración, alguna cosa, encantado. Martín, un gran abrazo, gracias, muy agradecido por tu presencia y por tu participación. Un cálido y gran abrazo. Muchas gracias a ti, Antonio, y a todos, y bueno, que Dios les bendiga, que tengáis una feliz vida. Y ahora Gracias. lo pongo de nuevo en Antonio Te Responde en YouTube. Pero esto, como ya digo, como está mi número de teléfono, sin ningún problema, mi número de WhatsApp, cualquier cosa que tengáis, por favor no dudéis en consultar y yo pues automáticamente informo. Pues muchas gracias Martín, gracias Marcela, María Jesús, Marisela, Voto 4, a todos muchas gracias, de verdad, de corazón, un gran abrazo. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Adiós, Hasta pronto. chao, adiós. Justo.